Buenos días. Hoy, viernes 16 de octubre, llevamos a cabo nuestra celebración eucarística desde el Templo del Divino Niño del Desagravio en San Luis Potosí, en México. Celebra el Padre Francisco Javier Espinosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad. Oremos. Ofrecemos nuestra Santa Misa por el eterno descanso de nuestros hermanos Felipe Alvarado García, Javier Lozoya García, Salvador Romero Chávez, Rosa Lozoya Solís, Santitos Caramillo, Manuel Mora, por la salud del Padre Rolando Maldonado, del Padre Bernardo Méndez, del Padre Abraham Ibarra y Gabriel Montante, por la salud de la señora Guadalupe Flores Reyes, Romualdo Hernández y Rafael Ignacio Ramírez, en acción de gracias por el cumpleaños de José Alberto Barajas Arteaga. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad,
para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo, el Señor, atentamente, mira a todos los hombres. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos.
Palabra del Señor. Pueden sentarse. El día de ayer hemos comenzado en la primera lectura, la lectura continuada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Días anteriores escuchamos la carta de San Pablo a los Gálatas y a partir de ayer empezamos esta nueva carta a los Efesios que estaremos leyendo en las ferias entre semana durante estos próximos días. Y el día de ayer y la lectura de hoy está unida a la lectura de ayer. Se tratan de un himno cristológico, es decir, Pablo alaba a Dios Padre por la obra de Jesucristo, por la redención acontecida en su Hijo Jesucristo. Y al final, digamos que esa es nuestra vocación cristiana, poder asemejarnos al Hijo. San Pablo toma este himno, dicen los estudiosos que no es que Pablo lo haya inventado, más bien era un himno que ya las primeras comunidades cristianas proclamaban y concretamente lo proclamaban en la asamblea litúrgica. Entonces Pablo retoma esa experiencia de la comunidad cristiana y la plasma en esta carta a los Efesios, donde dice que antes de que Dios hubiese creado el mundo, el Señor nos había elegido en Cristo y en Él tomamos llegada a la plenitud de los tiempos, en Él tomamos también nosotros la misma plenitud. De forma que es un proyecto que Dios tenía desde siempre. Y esto entonces es una pregunta que se hacían mucho los medievales, especialmente en la escolástica. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios se encarnó? Y una escuela teológica, unos teólogos decían que Cristo se había hecho hombre por el pecado original, es decir, porque Adán y Eva habían pecado, entonces Él se había hecho hombre para redimirnos. Pero luego se preguntan otros, bueno, ¿y si el hombre no hubiese pecado, Cristo no se habría encarnado? Y entonces surge otra escuela teológica que dice que sí, que aunque el hombre no hubiese pecado, como quiera Cristo se habría encarnado. Porque el pecado no condiciona la voluntad de Dios. Ciertamente cambia la manera como sucede este proyecto. Por ejemplo, la encarnación se da y la redención se da a partir de la pasión, de la muerte y después de la resurrección. Probablemente pudo haber sido diferente, pero el proyecto de la encarnación, dicen esta escuela teológica, que era ya parte del proyecto de Dios Padre. De forma que ya antes del pecado, la vocación del hombre era ser imagen del Hijo. Y esa está la teología que recoge el Concilio Vaticano II y que lo plasma en los documentos, concretamente en la Constitución Gaudium et Spes, donde incluso toma una cita de Tertuliano que dice que cuando Dios Padre estaba formando a Adán del barro, estaba pensando en su Hijo. Y esta es nuestra verdadera vocación como cristianos, asemejarnos al Hijo, asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. De forma que cuando Dios a cada uno de nosotros también nos estaba creando, estaba pensando en su Hijo que se habría de encarnar, en su Hijo encarnado del cual nosotros somos llamados también a ser imagen. Podemos sintetizarlo de otra manera. Nuestra vocación cristiana es como quien hace una escultura. Imaginémonos a un escultor, esos escultores de mármol, que tienen un bloque de piedra y empiezan a quitar de ese bloque pues aquellas partes que no sirven para modelar esa obra de arte que el escultor tiene en su mente. Y es que un escultor, cuando empieza a hacer una escultura, no la empieza a hacer de la nada, es decir,
no es que en ese rato se la haya inventado y a ver qué sale. El escultor, antes de empezar a esculpir la piedra, a modelarla, ya tiene una imagen en su mente, ya tiene un boceto, ya tiene una figura de cómo la va a hacer. De forma que cuando la está esculpiendo, está ya pensando en lo que quiere realizar. Bueno, pues es parecido a lo que significa nuestra vocación cristiana. Dios Padre es ese escultor que quiere en cada uno de nosotros hacer una obra de arte. Y nosotros somos como esa piedra, ese mármol que Dios quiere esculpir. Pero Dios Padre también ya tiene una imagen en su mente, y es la imagen de su Hijo. De forma que lo que quiere hacer en cada uno de nosotros es la imagen de su Hijo. De forma que toda nuestra vida pueda ser un reflejo de lo que Él es. Es ciertamente una vocación que se nos puede hacer muy alta, pero es nuestra vocación. Es lo que San Pablo constantemente nos está repitiendo cuando nos dice: tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Es decir, configúrense con Cristo, que su modo de pensar sea de acuerdo al modo de pensar del Hijo, de forma de que cuando Dios nos vea aunque sea un tantito, un poquito de lo que ve en su Hijo Jesucristo. Pues esta es nuestra vocación y a eso somos invitados. Queridos hermanos, hoy pidámosle al Señor que nos conceda justamente esto, vivir esta vocación de manera plena, y que nosotros podamos experimentar en nuestra vida los mismos sentimientos de Cristo, a fin de que cuando el Padre nos vea aunque sea un poco de lo que significa su Hijo y lo que significa, por tanto, ser cristiano. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia, y que también nos ayude a alcanzar en nosotros la plenitud de nuestra vida, haciendo su voluntad, haciendo el plan que Él ha proyectado realizar en Cristo, así sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito. Concédenos que, unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz, e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres, atraídos hacia el corazón abierto del Salvador, pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con los ángeles y los santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Margarita María Alacoque y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Hoy te pedimos especialmente por la salud de los padres Rolando, Bernardo, Abraham, Gabriel, por la salud de Guadalupe Flores, Romualdo Hernández y Rafael Ignacio Ramírez, en acción de gracias por el cumpleaños de José Alberto Barajas. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Felipe, Javier, Salvador, Rosa, Santitos, Manuel, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con la mirada dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos son los invitados a la cena del Señor. Antífona de la comunión. Dice el Señor, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Les invitamos a hacer juntos la oración de comunión espiritual. Yo te adoro, Señor mío Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden retirarse en paz. Que tengan todos muy buen día.